la proteína cruda aumenta un 16%, digestibilidad 66% y el almacenamiento de carbono, que ya lo habíamos mencionado, 179 toneladas por hectárea. Además, que es muy importante, ¿no? Ya que ayuda en la productividad, asociado a esto también el ambiente y da un buen aporte a la economía, siendo ello pues, garantizando una seguridad alimentaria y siendo un sustento para aquellos productores. Siguiente, por favor. También otra estrategia a realizar acá tenemos el pastoreo rotacional. ¿Qué quiere decir ello? ¿Cómo funciona? Es dividir pues, un potrero en varias parcelas. En este caso, primero iniciamos en la parcela 1, dejamos descansar esta parcela, pasamos a la parcela 2 y así de manera continua. Además de ello, en el pastoreo rotacional nos va a permitir tener algunos beneficios ambientales, como por ejemplo la conservación del suelo, mejora la filtración del agua, mantiene la cobertura digital, mantiene la cobertura vegetal, en este caso de nuestro espacio, y la sostenibilidad sobre todo del sistema ganadero. ¿Cuáles son los resultados productivos? Por ejemplo, en un pastoreo tradicional tenemos 14.6 litros por vaca al día, y en cambio si utilizamos un pastoreo rotacional, pues tenemos el aumento de 1.4 litros. De igual manera, el mejoramiento en el comportamiento productivo, como por ejemplo en el porcentaje de peso vivo, que nos aporta un mayor porcentaje de 17.3%, en la eficiencia a un nivel de 26.2% y en la ganancia de peso diario a un nivel de 28.8%. Siguiente. Ya. Además de otra estrategia a realizar es el mejoramiento genético. ¿Cómo es que nosotros debemos seleccionar a nuestros animales? Es decir, animales que sean superiores al resto de nuestra población. ¿Cuáles son esas características seleccionadas? En la producción, por ejemplo, aquellas que puedan aportar una mayor producción de leche, ganancia de peso y la conformación. La reproducción, como por ejemplo facilidad de parto, fertilidad, intervalo entre partos, la salud, resistencia a enfermedades, sobre todo longevidad, y la adaptación, ¿no? Adaptación, por ejemplo, tolerancia al calor y adaptación a los pastos locales para que haya una mejor eficiencia productiva. Siguiente. También obtener una nutrición de precisión, ¿no? Por ejemplo, aquel balance nutricional, como por ejemplo, que nos aporte la energía de un 30-35%, fibra de 35-40%, fibra del 8 al 10% y proteína de 12-18%. Además, tener en cuenta que al brindar una nutrición de precisión, pues vamos a tener una estrategia fundamental, sobre todo en las zonas tropicales y templadas, ¿no? Y ello también va a aportar en la eficiencia, que va a depender de una adecuada planificación del consumo y de qué es lo que le estamos brindando en este caso a nuestro animal en este caso. Siguiente. También el manejo de estiércol. Esto es muy importante para reducir, por ejemplo, en este caso, el efecto el gas de efecto invernadero, ¿no? ¿Cómo es que nosotros capturamos en este caso, por ejemplo, el metano, el óxido nitroso y el dióxido de carbono? El manejo de estiércol, además de darle una recolección y darle un buen tratamiento, nos va a producir ciertos beneficios, como por ejemplo, reducción del 30 al 70% de emisiones de gases de efecto invernadero, 20 al 40% de aumento del aprovechamiento de minerales y la recuperación de energía, ¿no? Y mejorar sobre todo, importante, la salud y el bienestar de nuestro animal. Siguiente. Luego tenemos el compostaje, ¿no? ¿Cómo es que lo realizamos? Transformar el estiércol, añadiendo también acá los residuos vegetales, ¿no? En un abono orgánico estable y de alta calidad también. ¿Cuál es el proceso? El producto final, que es un abono orgánico y de calidad. Condiciones para un buen compost, la relación de carbono nitrógeno, la humedad que le vamos a brindar y la aireación, ¿no? O sea, nosotros está revolviendo acá este compostaje para aportar oxígeno y acelerar el proceso. Bueno, en este caso también tenemos los biodigestores y la producción de biogás. Por ejemplo, ¿qué buscamos con esto? Reducir la contaminación del suelo, del agua, del aire, la liberación del metano hacia la atmósfera, los malos olores en nuestro ambiente, los altos costos de combustible y también fertilizantes químicos, ¿no? Los productos del biodigestor vamos a tener biogás y biol, como por ejemplo en lo que es biogás,
55-70% de metano, 30-45% de dióxido de carbono y otros gases. En el caso de biol, por ejemplo, tenemos al nitrógeno, al fósforo, al calcio, al magnesio, al potasio, y mejora la fertilidad del suelo. Bueno, acá hemos colocado algunas propuestas de mejora para una ganadería sostenible, en este caso doble propósito. Tenemos, por ejemplo, mejora en la alimentación, ¿no? Ya que forrajes, por ejemplo, de alta calidad y mayor digestibilidad van a permitir que tengamos una mayor eficiencia en el caso de los animales, también un adecuado manejo de pastura, en el caso de la materia, qué contenido de fibra le estamos dando a través del alimento y cómo es esta digestibilidad como tal. También en el caso del mejoramiento genético, elegir a los mejores animales, ¿no? Para que estos puedan transmitir a la siguiente generación las mejores características físicas y propias como tal. Siguiente. También reducción de las emisiones a través de los biodigestores también. En el caso de forrajes más digestibles, suplementos nutricionales, ¿no? Tecnologías de mitigación, aumentar la producción sin incrementar las emisiones y el manejo sobre todo adecuado del estiércol, que ya he mencionado cómo es que se hacen sobre todo las estrategias. Y la conservación del suelo, ¿no? Evitar, por ejemplo, un pastoreo continuo. ¿Y cómo lo hacemos? Como ya le he mencionado, sobre todo utilizando el sistema silvopastoreo. También otra propuesta, por ejemplo, es la conservación del agua, un recurso muy indispensable, sobre todo para el alimento, ¿no? El mantenimiento de los pastos, el alimento directo de los animales y la limpieza de las instalaciones. Y como nosotros también, gracias al agua, vamos a generar el mantenimiento de bebederos, aprovechamiento de agua de la lluvia y la protección, sobre todo, de fuentes hídricas. También la capacitación de productores. Esto sobre todo es muy importante, ya que es una estrategia clave que nos va a permitir a nosotros brindar conocimiento a aquel productor que no está muy enterado, por ejemplo, qué es un sistema silvopastoril, cómo es que se hace este sistema silvopastoril, porque al final de todo nosotros, ¿no? Como médicos, vamos a aportar conocimiento y de ellos también tal vez obtener conocimiento, ¿no? Para que ellos puedan saber cómo es que nosotros podemos reducir, ¿no? Las pérdidas de nutrientes y en todo caso también cómo reducir los efectos hacia el ecosistema. Bueno, en conclusión sabemos la importancia, ¿no? Gracias. A ver, pero sin leer. Sí. Bueno, sobre nuestro tema concluimos que, por ejemplo, cuál es la importancia sobre el sistema pastoril, el pastoreo rotacional, cuáles son los efectos que tenemos hacia el ecosistema. Entonces nosotros planteamos, como ya hemos mencionado, estrategias, propuestas de reducir, ¿no? Esto es importante porque al final, si nosotros brindamos un buen manejo, tenemos un producto de calidad, sobre todo ya que estamos hablando de, por ejemplo, en el caso vacuno, de doble propósito, carne y leche, ¿no? Aumentar en todo caso leche, kilogramos de vaca al día, y en este caso también carne, ¿no? Una mejor terneza, una mejor suavidad en este caso, una mejor fibra, proteína, que al final nosotros con ello garantizamos inocuidad alimentaria al consumidor. Eso sería todo. Inocuidad es lo que no te enferma. Con las mejores características estarías proyectándote un aseguramiento de calidad. ¿Ya? No hay que confundirte. ¿Preguntas? La verdad que no había tiempo para preguntas, pero a ver, preguntemos, por favor. ¿No hay preguntas? Estaba esperando los objetivos generales y específicos. Hablaron del objetivo del tema mismo, pero no del desarrollo. Me hubiera gustado algún mapa identificando las unidades ganadería de propósito. ¿Y cuál fue la información difícil de obtener? ¿Qué es lo que más se desarrolla? Por ejemplo, con respecto al tema del efecto de gases invernaderos, ha habido, bueno, esos datos que he obtenido son distintos el de carne con el de
sido comunicado para el país. La universidad debe estar propiciando la actualización de esa información. Sí, yo también lo felicito porque la bibliografía revisada es del 24 al 26. Eso es muy importante. En mi caso, por ejemplo, se me dificultó mucho. Yo quería poner información, sobre todo un mapa también, de qué provincias, por ejemplo, departamentos o qué lugares específicos ya estaban aplicando en el Perú, por ejemplo, la aplicación de sistemas silvopastoriles, ¿no? Y, por ejemplo, quiénes ya estaban teniendo, por ejemplo, biodigestores, cómo se estaban tratando en este caso el estiércol, pero no encontramos información de ello. A diferencia de otros países, ¿no? Como por ejemplo Colombia, que es un país que, Colombia, Brasil, que sí están realizando ello. Pero yo quería justamente hablar de nuestro país, ¿no? Para que saben que bien enterado. El MINALI está en ese propósito y hablaré que el Sistema Nacional de Educación del Perú está haciendo un compromiso con ellos para apoyarlos en actualizar la información. Si bien es cierto, su plataforma CIAE, que yo se los recomendaba al principio, sí, es lo que se dispone. Yo le estaría cuestionando la forma de cómo capta la información. Entonces, enhorabuena que Gabriel va a apoyar en eso, así que por ahí vamos a poner el nombre también. Y porque sí necesitamos información estadística actualizada, ¿no? Con el programa del PAP, el programa familiar, se están inscribiendo los ganaderos, ¿no? Los ganaderos, los productores, pero bueno, ahí, como todo, pues tiene su demonio. Entonces se están inscribiendo en las oficinas pues, del sector agrario, que a veces no están muy bien equipados. Cuando hablan de biodigestor, ¿qué tipo de producto? O sea, ¿los tres productos son energía renovable? ¿Cómo me saben? ¿Pueden hablar en un segundo de eso? 20 segundos. O sea, ¿qué características? Ok, ahí. En este caso, ¿Cuál es la energía renovable? ¿Cuáles son los fertilizantes son de energía renovable? acá tenemos tres productos, el biogás, el biol y el biosol. ¿Cuál es la energía renovable? La biomasa. ¿Cuál? La biomasa. Biogás. Los otros son Fertilizantes. fertilizantes, de la categoría de fertilizantes. Claro. Muy bien, pero sí, yo los llamaría, sí, dependiendo cuál es la fuente primaria, pero sí, como estimulante de crecimiento. Muy bien, eso sí, quisiera que lo precise, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta más? Nos está dando el tiempo. Muy bien, las chicas, disculpen, ellas quisieron ser las primeras en el talk. Profesora. Creo que nos vamos a ir hasta la 1. Y de ahí corremos una y 20 y de ahí está la hora. Para que sea muy Bien, como una pequeña introducción, el panel intergubernamental del cambio climático en el 2021 mencionó que las temperaturas medias globales han aumentado aproximadamente 1.1% desde la era preindustrial, lo cual ha generado impacto en el planeta, como por ejemplo la inestabilidad climática que hoy en día vemos, por ejemplo acá en Lima, temporadas de calor
invierno o en las sierras, sequías o diluvios, lo cual va a generar una amenaza en la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque va a afectar los cultivos, que va a estar destinado tanto para el consumo del hombre o para el consumo de los animales, la disminución de los recursos hídricos y la pérdida de la biodiversidad. Con respecto a la ganadería y su contribución del cambio climático, la ganadería llega a ser responsable del 14,5% de las emisiones globales anuales de gases de efecto invernadero, como mediante el cambio de uso de suelo, por ejemplo, cuando se degrada o una zona para cultivar este alimento para los vacunos, donde se utilizan fertilizantes nitrogenados, por ejemplo, lo cual va a degradar el suelo. Luego tenemos un mal manejo del estiércol y procesos de producción. Dentro de los principales gases está el metano, el dióxido de carbono y el óxido nitroso. El impacto del calentamiento global en las zonas altoandinas del Perú, el calentamiento global va a afectar de la siguiente manera, como la reducción de disponibilidad de agua, mayor frecuencia de sequías o heladas, que ya habíamos mencionado, la alteración de producción de pastos naturales y va a favorecer la aparición de enfermedades. En cuanto a la importancia del tema, bueno, la ganadería en sí es un pilar económico fundamental en muchas regiones de nuestro país, por lo que provee sustento a miles de familias, además de que va a garantizar el acceso a proteínas de alto valor biológico. Siguiente, por favor. En cuanto a nuestros objetivos, el objetivo general es analizar el impacto de la producción bovina en el calentamiento global, señalando los principales procesos que generan emisiones de gases de efecto invernadero. En los específicos tenemos, para resumir, 1, identificar las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero; 2, identificar las consecuencias que tienen las prácticas ganaderas convencionales frente a las alternativas sostenibles; y 3, proponer mejoras técnicas viables. Siguiente, por favor. Bien, las bases de calentamiento global y gases de efecto invernadero. Bien, el calentamiento global se va a referir al incremento gradual de la temperatura, el cual va a generar una alteración del balance energético en el planeta, causado principalmente por las emisiones resultantes de las actividades humanas. Y el calentamiento global se va a definir como el cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Siguiente, por favor. Bien, el papel de las actividades agropecuarias en el incremento de la temperatura global. ¿Cómo se incrementan? Las actividades agropecuarias van a generar los gases de efecto invernadero, lo cual va a hacer que incremente la temperatura global al intensificar el efecto invernadero. De acuerdo al panel intergubernamental sobre el cambio climático, menciona que la implementación de prácticas agropecuarias sostenibles va a ser fundamental para reducir estos gases. ¿Cómo es la situación en Perú? Bueno, las principales causas fue la deforestación, el manejo ineficiente de suelos, el uso excesivo de fertilizantes y el mal manejo de la producción o mal manejo del estiércol. Según el Ministerio del Ambiente en el 2023 menciona que estas actividades van a reducir la capacidad de capturar el carbono. ¿Cómo está haciendo Perú frente a esta situación? Bien, está adoptando prácticas de agricultura sostenible, ganadería sostenible y regenerativa, principalmente la regenerativa, ya que el Ministerio del Ambiente menciona que Perú se está enfocando en la ganadería regenerativa. Como ya se había mencionado en un anterior grupo, se ha brindado sustento económico para enfocarnos en este tipo de ganadería, además del manejo sostenible de pastizales, lo cual va a buscar reducir las emisiones. Siguiente, por favor. Bien, los principales gases de efecto invernadero generados por la ganadería bovina van a ser 3. El metano, que es el principal gas de efecto invernadero, lo cual es originado por la fermentación entérica, o también se va a originar por la descomposición anaeróbica del estiércol. Como consecuencia va a generar que haya un cambio climático, incrementación de la frecuencia de sequías o inundaciones, y va a reducir la disponibilidad de agua. Como segundo tenemos el dióxido nitroso, el cual se origina por procesos de nitrificación o desnitrificación después de la aplicación de fertilizantes nitrogenados en los suelos para los cultivos. Esto como consecuencia va a generar intensificar el efecto invernadero, degradación de los ecosistemas y disminución de la productividad agropecuaria. Por último, tenemos el dióxido de carbono, el cual va a estar asociado con la deforestación, así como el uso de combustibles fósiles o maquinaria o incluso el transporte. Como consecuencia va a favorecer el incremento sostenible de la temperatura, va a alterar el ciclo hidrobiológico y va a generar la pérdida de
liberando lo que es el CH4 del metano, eliminándose mediante lo que son gases como el eructo. También se menciona que el 7 al 10% de la energía consumida por el animal se pierde como este metano. También la FAO 2019 nos menciona que las emisiones de metano entérico representan aproximadamente el 30% de las emisiones antropogénicas globales, que son los GI, ¿no? Y esto va a depender la eliminación del metano va a depender mucho de la cantidad, de la calidad del alimento, va a depender también del sistema de producción, el manejo del ganadero, el tamaño del animal, la temperatura ambiental y la genética también del mismo animal. Aquí tenemos cuadros donde el primer cuadro menciona donde es el ganado molechero, siendo el 55% de la fermentación criminal que causa esto. Acá tenemos otro cuadro donde vemos que la fermentación entérica es la principal causante del metano. Después tenemos la gestión del estiércol, donde esta gestión de estiércol va a representar el 4% de las emisiones antropogénicas de metano. Durante esta descomposición del estiércol se va a generar también lo que es el óxido nitroso, y por otro lado también en la producción de lo que son los forrajes también se va a emitir el dióxido de carbono y también el dióxido de carbono debido al uso de fertilizantes, maquinaria, combustibles y el mismo transporte. También se menciona que en sistemas líquidos como las lagunas y lo que son tanques se emite altamente lo que es el metano, y sistemas sólidos como el compostaje vamos a ver que predomina la emisión del óxido nitroso, y en cuanto a la deposición de pasturas va a generar lo que es óxido nitroso por procesos del mismo suelo. Siguiente, por favor. Bien. En cuanto a lo que son pasturas y cambio del uso del suelo y deforestación, vamos a ver que la expansión de la ganadería va a impulsar lo que es la tala y quema de los bosques para establecer lo que son las mismas pasturas para los animales. Esta deforestación va a liberar grandes cantidades de lo que es dióxido de carbono almacenado en lo que es la misma biomasa y el mismo suelo. Y esto, por otro lado, aproximadamente el 25% de las emisiones de carbono se originan en la deforestación promovida por la misma ganadería. La pérdida también de esta cobertura forestal va a reducir la capacidad de lo que es captura de carbono en los ecosistemas, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto a la energía e insumos, tenemos la producción de alimentos concentrados, ya sea la soya, el maíz, las tortas, que generan también lo que es dióxido de carbono. También tenemos el transporte, los insumos, la refrigeración de los productos, el uso de la maquinaria agrícola, que van a incrementar el consumo de lo que son combustibles fósiles, que también causan estas emisiones de gases, ¿no? Y se menciona también que la contribución va a ser menor en un sistema intensivo, pero más significativa en lo que son sistemas intensivos debido a la alta dependencia de insumos externos, ¿no? Y ya. En cuanto a sistemas de producción bovina y las emisiones de GI, por ejemplo, en este cuadro de Herrera 2020 que compara el sistema extensivo en pastoreo y la ganadería extensiva, vemos que en el impacto ambiental el bloque de emisión de gases en extensiva fue de metano y óxido nitroso, mientras que la ganadería intensiva él observó que la emisión de gases de efecto invernadero fueron de dióxido de carbono, deforestación, el metano y el óxido de nitroso por contaminación de fertilizantes, pesticidas y purines, y también vio la pérdida de la biodiversidad. En cuanto a lo que es pastoreo rotativo, esto, como ya vimos en las otras sesiones, va a mejorar lo que es el suelo, aumenta la materia orgánica y la eficiencia del mismo uso de las pasturas. En cuanto a lo que es sistema silvopastoril, va a integrar lo que son árboles, arbustos y pastos, lo que va a favorecer a lo que es la captura del mismo carbono, ¿no? Sí. En cuanto a métricas e indicadores, tenemos la huella de carbono, la cual va a medir las emisiones de gases de efecto invernadero expresadas en CO2 equivalente, la cual se va a considerar el metano, el dióxido de carbono y el óxido nitroso en PSG, que es el potencial de calentamiento global. Después tenemos lo que también es la huella hídrica, que es el principal indicador del volumen total
de agua dulce, que no solo es lo que consume el animal, sino en toda la producción. Ya vemos que el bovino va a requerir aproximadamente 15.000 litros de agua por kilo, ¿no? Sí, ya, ahora haciendo con el análisis en las síntesis de riesgos científicos clave, faltan 4 minutos. Lo principal es que el metano entérico, como me estaba mencionando mi compañera, es el hallazgo central. ¿Qué es lo que pasa? La fermentación ruminal genera este metano entérico, también óxido nitroso y CO2 asociado al uso del suelo. Ahora, el metano, que es el hallazgo más consistente, que representa también uno de los mayores problemas, nos lleva a pensar qué proponer, qué solución. Dentro de lo que en la actualidad se está utilizando es un aditivo que la verdad que acá en Perú no es muy recomendable porque aún falta pasar por ciertos filtros, que se llama el 3NOP, que el nombre comercial es Bovaer, y este de hecho se utiliza ahora en la Unión Europea. Acá en América Latina, haciendo un breve resumen, se está utilizando en Brasil. ¿Qué es lo que ayuda? Este retiene, inhibe lo que hace los metágenos, que es que va a disminuir el hecho de que haya metano, pero eso también lleva a un problema, que es que hace que haya un aumento en el óxido nitroso. Y acá es donde entra también ciertas cosas. Siguiente, por favor. Como les digo, el inhibidor disminuye el metano entérico sin afectar la producción de leche, por eso que ahora se está recomendando. Algo que también se está recomendando es el uso de la macroalga roja, que de hecho esta tiene una mayor cantidad de proteína. También ayuda a la mejora en la carne, tiene más propiedades, aminoácidos también. ¿Y ahora por qué de esto? Estos van a mostrar reducciones aún mayores cuando se implementan de manera junta, pero no es lo único que vamos a utilizar en la alimentación. Algo que también se toma en cuenta es mejorar la digestibilidad utilizando forrajes. Uno de los que se menciona es el ryegrass, la alfalfa. Maíz también se puede utilizar en ciertas medidas diferentes para que el animal no tenga que estar con la pesadez del concentrado. Y de esta manera pasamos al manejo del estiércol, y ya como mencioné el otro grupo, acá se puede utilizar biodigestores. Otra cosa más a utilizar para el manejo sostenible de pastura, suelo y estiércol está el pastoral profesional que mencionó mi compañera. Y ahora le doy paso a mi compañera. Ya, bueno, continuando los vacíos de información científica, lo primero es la falta de datos locales en los países de desarrollo. Por ejemplo, el IPCC mencionaba que los inventarios no están en base a datos reales en Perú o en Latinoamérica, más bien se basan en conteos en Europa, en Oceanía, en Norteamérica, y eso es lo que está faltando porque no se está basando en sistemas pastoriles andinos o amazónicos. Entonces, Demeter 2023 mencionaba que, por ejemplo, en África subsahariana, 46 países que lo conforman, solamente 4 mencionaban o cuantificaron la incertidumbre del metano del bovino ante la UNFCCC. Y Arango 2020 mencionaba de que en Perú se hizo un conteo en Perú y en Latinoamérica, y solamente de 7 países, Perú, Brasil, Argentina, Colombia, entre otros, y no cumplían con el Acuerdo de París, y mencionaba de que no podía hacerse un acuerdo o un compromiso con el climático si es que no sabíamos qué datos estaban siendo reales en nuestro contexto. El segundo, el balance de carbono en sistemas silvopastoril a largo plazo. Bueno, el PIB mencionaba que había una documentación. Bueno, está el balance de carbono en sistemas silvopastoril, efectos acumulados aditivos, donde básicamente mencionaban que no se sabía si es que los aditivos como el 3NOP iban a funcionar a un largo plazo, porque solamente se había realizado en un efecto positivo a un corto plazo de 3 a 7 años, y ellos realizaron una investigación de 50 años que tenía efectos que todavía se desconocían. ¿Sí? Se acabó el tiempo.
productores puedan tener acceso a este tipo de medidas en base a bajos costos y ayuda técnica del gobierno, del Estado. Y bueno, interacciones entre múltiples estrategias, básicamente había una deficiencia ya que no estaban usando solamente la técnica y no estaban usando múltiples estrategias para lograr esto. Y eso era más que todo. Bueno, en cuanto a recomendaciones, proponíamos lo que es mejorar la alimentación del ganado, aumentando lo que es la digestibilidad, como ya mencionamos. También está el mejoramiento genético, donde tenemos que buscar animales con mayor eficiencia para reducir lo que son emisiones por kilo. También está la adopción de tecnologías limpias y buenas prácticas ganaderas, como incluir lo que son biodigestores, energías renovables, el manejo de... Y bueno, también tenemos el aprovechamiento de residuos para la alimentación, donde vamos a emplear lo que son residuos de cosecha como el alimento para el ganado. También está el manejo sostenible de las pasturas, donde se indica implementar lo que es pastoreo rotativo para aumentar la captura de carbono. También está el uso de fertilizantes y evitar esto y evitar lo que son suelos muy saturados para evitar la emisión de óxido de nitrógeno. Bien, como última recomendación tenemos un manejo adecuado del estiércol a través de biodigestores anaeróbicos, como podemos presentar en la imagen. Una desventaja principal de estos tipos de biodigestores es que requiere bastante inversión económica. Sin embargo, una opción viable para los pequeños productores es el compostaje al secado solar, como podemos ver en la imagen. Bueno, y como conclusión, simplemente que es un desafío real lo de los productores pequeños, se tiene que dar un poco más de presupuesto para eso. Y también sobre los datos reales en el contexto internacional. Preguntas, así al ritmo de ellas. No, sí, sobresalí en eso, porque el tiempo es igual para todos, pero se ha visto un esfuerzo especial en ustedes. Bien, ¿preguntas? Sí, también otra cosa que me ha sorprendido muy bien, una gran sorpresa, que no solamente han hablado de teorías, ¿no?, sino que sobre casos aditivos, prácticos y que están todavía en estudio, que no están todavía muy difundidos, ¿no? Rescato eso, el aditivo que es el Nobel, yo lo había leído en un momento que ustedes lo han sido mucho menos que estuvieron bien. Igual el macroalga. Bien, yo hubiera querido, hubiera sido bueno que haya proyección sobre los sistemas silvopastoriles por ecorregión, ¿ya? Siempre un pasito más adelante. Por lo demás, sí, creo que estamos muy satisfechos para el desarrollo. Ya todo lo están haciendo muy bien, pero aquí he visto un punto técnico más a favor. Gracias. Gracias. ¿Cómo hacemos con el tiempo? Estamos doble. O sea, ¿es en serio? No tanto, tranquilo, porque no te preocupes. 5 minutos. No, o sea, en teoría, si es al ritmo de los chicos, ¿ah, sí? ¿Sí? ¿Te vas a ver el tiempo? Ahí se sentó. Ya me dijeron en un momento que ¿Te falta revisar? Yo estaba repartiendo de los que faltaban revisar. Adriana, ¿faltaba otro? Sí, ¿no? Lo que pasa es que tienes que firmar. ¿Sí lo firmas? Para todos. Si no se les entregó ese momento porque no estuvieron. Ay, me dice,
mediante modificaciones químicas y sin alterar la secuencia del ADN. Es por ello que podemos entender que la epigenética lo que va a hacer, o estas modificaciones epigenéticas lo que van a tener como función regular la expresión génica. Ahora, junto con ello también estas modificaciones epigenéticas tienen como características el ser heredables, o sea, refiriéndonos a lo que vendría a ser esta heredabilidad desde una célula madre hacia una célula hija por medio de la mitosis. Sin embargo, no es tan normal que lo podamos ver, que estas son transmitidas de una generación a otra. ¿Sí? El investigador Michael Scholz indica que pues, estos cambios en la regulación y la expresión del ADN también van a generar cambios a nivel del fenotipo, los cuales son las características tanto observables como medibles, como lo que vamos a poder ver en relación a la apariencia, la conformación, producción de leche, lo que es la fertilidad, comportamiento, adaptación al medio ambiente y entre otros. Ahora, la relevancia del ganado lechero pues radica más que nada en su aporte ¿no? con lo que vendría a ser la nutrición y la economía. Y es por ello que aquí, en este rubro, la aplicación de la genética toma bastante importancia, ya que nos va a permitir explicar cómo es que, a pesar de que dos individuos tienen una genética bastante similar, pueden tener rendimientos productivos bastante distintos. Ahora bien, sabemos también que un manejo adecuado, nutricionalmente hablando, en lo que vendría a ser durante el desarrollo fetal en los primeros meses de vida de la ternera, no nos van a permitir lo que vendría a ser mejorar tanto la activación como la expresión de los genes asociados al fenotipo. En cuanto a los objetivos, en general vamos a hablar sobre la explicación sobre la importancia de la epigenética en el mejoramiento genético del ganado bovino lechero y claro, considerando siempre la interacción que este va a tener con los mecanismos epigenéticos y los efectos ambientales que van a regular la expresión génica como tal. Los específicos van a ser analizar la influencia de la nutrición, estrés y básicamente el manejo que va a tener el animal sobre la expresión génica. Vamos a describir también los principales mecanismos epigenéticos presentes en bovinos lecheros. También hay una identificación de las ventajas y las limitaciones que van a tener en la aplicación práctica y explicar las aplicaciones en general de la epigenética en los programas de mejoramiento genético. Continuando con lo que es el marco teórico, vamos a iniciar con los mecanismos epigenéticos. Los hemos dividido en 4. Vamos a iniciar con la metilación del ADN, el cual va a consistir más que nada en añadir un grupo metilo al carbono 4 de una citosina y formando la 5-metilcitosina. Este va a funcionar como una marca cuando hay una gran cantidad de estos, inhibiendo lo que vendría a ser el ingreso del ARN polimerasa y por ello va a disminuir la expresión génica. Con respecto a la modificación de histonas, vemos 3 procesos que pueden ocurrir. Primero va a ser la acetilación catalizada por histonas acetiltransferasas, donde se van a agregar grupos acetilo a las colas de las histonas, generando una disminución de las cargas positivas de las mismas y por ello va a haber una disminución en la atracción entre el ADN y las histonas, lo que va a generar una relajación de la cromatina y va a aumentar la expresión génica. Luego tenemos la desacetilación, que es lo contrario, ¿sí? Está catalizada por las histonas desacetilasas, van a eliminar estos grupos acetilos de las colas y va a generar una mayor compactación de la cromatina, disminuyendo la expresión génica. Por otro lado, también tenemos que en las histonas va a ocurrir la metilación, que es catalizada por las histonas metiltransferasas, ¿sí? Y donde más que nada se van a agregar grupos metilos a se agregan 3 grupos metilos a las lisinas y varía dependiendo a qué número de lisina ha sido agregado. Por ejemplo, si se agregan 3 grupos metilos a la lisina 4 de estas histonas, va a aumentar la expresión génica, pero si se agregan las lisinas 9 y en las lisinas 27 disminuye la expresión génica. Luego están los ARN no codificantes, ¿no? Que más que nada esta acción va a estar mediada por los microRN, donde el ADN va a tener la capacidad de poder transcribirse en ARN, pero este ARN no va a poder ser traducido en una proteína. Y por último tenemos lo que vendría a ser la remodelación de la cromatina, donde va a consistir en la modificación de la organización del nucleosoma para poder regular lo que sería la expresión génica mediante proteínas especiales, las cuales se llaman complejos remodeladores de cromatina.
se podría decir que cambia de sitio, o sea, reorganiza estos segmentos de ADN para que haya una mayor accesibilidad a los mismos y se pueda ocurrir la expresión recta. Ahora, hablando de los factores ambientales que influyen en la epigenética, el primer factor y el más importante que debemos tener en cuenta es la nutrición como tal, debido a que los componentes del alimento del animal tienen que haber ciertos, como por ejemplo la metionina, la colina, los cuales son donadores del grupo metilo, ¿no? Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en harina de soya, en la harina de pescado también, de girasol, también en el caso de la colina, en algunos granos. Y en el caso de la vitamina B12, el principal método por el cual un bovino obtiene esta vitamina es mediante la microbiota abdominal, debido a que las bacterias del rumen van a sintetizarlo a partir de cobalto, ¿no? Entonces lo que podemos hacer para que consigan este cobalto es suplementarlo, ¿no?, con bloques nutricionales. Entonces, ¿para qué es la metilación del ADN? Entonces, bueno, digamos que tenemos una nutrición deficiente, ¿no?, en proteínas, energía y en estos componentes que donan los metilos, ¿no? Entonces, si es deficiente en esto, va a haber una menor metilación de ADN. Entonces, y bueno, también de otros procesos de la epigenética. Entonces, como ya hablamos, estos procesos van a afectar mucho a la expresión de genes. Entonces, generalmente se vea principalmente afectado es el desarrollo mamario del feto. Y esto obviamente en el futuro va a afectar su producción, ¿no?, y la calidad de la leche también, porque también interviene en la cantidad de los óvulos totales. Otro de los factores más importantes es el hormonal, principalmente mediante el cortisol, en el cual se ve principalmente elevado, casos de estrés, y quienes más sufren, el tipo de estrés por el que más sufre una vaca lechera es el estrés térmico, sobre todo las fuerzas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Por el estrés térmico va a haber un aumento de cortisol, el cual va a generar muchos cambios hormonales a niveles de los bovinos y va a disminuir la metilización de ADN, sobre todo y también va a afectar el desarrollo de los folículos. Entonces, al afectar la metilación de ADN, va a haber una menor expresión de ARN y por ende una menor expresión de genes. Esto va a afectar bastante también la producción de la vaca y la calidad de su leche, ¿no? Además de que también, en el caso del cortisol, va a desarrollar, va a tener un estado de inmunosupresión, por así decirlo, a nivel fetal, afectando el desarrollo inmunitario del feto y por ende, cuando nazca, va a ser mucho más susceptible a múltiples enfermedades. Luego tenemos la programación fetal en bovinos lecheros. Como ya dijimos, es el cambio en la expresión de genética del feto, debido a cambios nutricionales como también endocrinos, los cuales obviamente van a repercutir bastante en el performance productivo de la futura vaca, cuando ya el feto se vuelve vaca. Primero tenemos la deficiencia en el segundo trimestre de gestación, esto obviamente hablando de la vaca, no del feto. Ya que esto va a desarrollar, en esta etapa se desarrolla en los folículos en el ovario del feto, ¿no? Entonces, cuando nazca y ya crece y queramos reproducir a esa vaquillona, va a tener muchos problemas reproductivos porque justo en esta etapa su madre tuvo un déficit nutricional y por ende no desarrollaron bien sus ovarios y sus folículos, ¿no? Otro de los factores tenemos el estrés o la enfermedad también, lo cual ya hablamos, va a haber un menor desarrollo mamario y obviamente una menor producción y calidad de leche. También aclarar que obviamente la etapa de la gestación es la más importante, ya que aquí se van a dar todos estos cambios epigenéticos y principalmente que más es la metilación del ADN, afectando los genes del feto, ¿no? Entonces, si en esta etapa no tenemos un buen manejo de la madre, todos estos cambios genéticos en el feto van a alterarse, no se van a dar correctamente y van a repercutir bastante en el futuro productivo de la futura vaca. Pues, bien, el microbiota genético en este caso, vamos a empezar bien. Es complementaria a la epigenética, más que todo, porque no modifica el ADN, sino más que todo regula la expresión. En este caso, que nos permitiría, ¿no?, un buen manejo de epigenética sería, en este caso, mejorar, ¿no?, lo que es la producción de leche, la calidad de leche, la fertilidad, en este caso, como siempre, compañero, lo que depende de todos un montón de factores para que estaría realizarse. La adaptación del estrés térmico, ¿no?, más que todo para que no
no sufra tanto durante las temporadas de calor, y a la actividad productiva, ¿no? Para que en este caso tenga más vida productiva, ¿no? La programación tratada más que todo es el manejo, ¿no? De la nutrición de vacas gestantes, ¿no? Que influye en el rendimiento futuro, ¿no? Y en este caso la epigenética, en el caso del macho, en este caso va más por las marcas epigenéticas, ¿no? Que en este caso serán los espermatozoides, ¿no? En este caso pueden influir tanto en el desarrollo embrionario. Bueno, en ventajas y limitaciones, como la ventaja tengo que integrar la genética. En este caso, bueno, la ventaja favorece mayor producción de leche, fertilidad y la resistencia a enfermedades. Y como las limitaciones, más que todo tenemos que en este caso que la tecnología aún no se desarrolla alto para llevarlo. En este caso, pues, las matemáticas nos dan más afectadas en la edad, la energía, el ambiente y el estado fisiológico. Bueno, y como perspectivas futuras, más que todo tenemos que es el desarrollo de los marcadores genéticos, integración de la selección genómica, la nutrición y la precisión. Y como en el futuro esperamos se presenta una mayor productividad, un mejor bienestar animal, una mayor longevidad y igual una reducción de las pérdidas económicas. En cuanto a las conclusiones, tenemos algunas congruencias con nuestra investigación de otros autores, en donde se ha explicado principalmente que el proceso del éxito del mejoramiento genético, es decir, el progreso genético que nosotros vamos a obtener, no está mediado solamente tanto por los caracteres heredados de los animales, sino que también va a depender del ambiente. Y esto viene explicado que, bueno, lo que ya sabíamos de antes, que básicamente el fenotipo es la interacción entre el ambiente y el fenotipo, pero ahora podemos entender qué es lo que está detrás de esto, por qué es que sucede. También tenemos que tener en cuenta los factores críticos. Esto, como bien mi compañero les explicó, el estrés térmico en ganado Holstein, la nutrición, la suplementación, por ejemplo, que viene a ser principalmente de metionina para poder obtener estos grupos metilos y promover la formación de más masa muscular. Tenemos que tener en cuenta también que esto no va a reemplazar lo que hemos conocido previamente sobre el mejoramiento genético, sino que es una herramienta complementaria que es bastante oportuna para tener sistemas más eficientes, sostenibles y adaptados al clima. En cuanto a las limitaciones de campo, esto vendría a ser porque la epigenética es diferente dependiendo del tejido en el cual, el genoma, perdón, es diferente dependiendo del tejido en el cual se encuentra. Es decir, no va a ser lo mismo en el desarrollo hepático o la función hepática junto con las glándulas mamarias. Por lo tanto, lo que se busca actualmente es principalmente eso, ¿no? Buscar algún precursor o un biomarcador que te dé la señalización específica para poder nosotros comprender y generalizar los resultados epigenéticos para poder tener un buen desarrollo ganadero. Siguiente, por favor. En cuanto a las conclusiones, vamos a tener que si estos principalmente actúan como un interruptor, esto quiere decir que van a apagar o prender ciertos genes independientemente del porcentaje de la habilidad que se tenga. Por lo tanto, esto viene justamente de la mano con la importancia de la línea paterna, porque muchas veces lo que uno piensa es simplemente, bueno, trato bien a la madre, le alimento bien, le doy todo el manejo necesario, pero el padre también influencia bastante desde el espermatozoide. Por lo tanto, hay que aplicarlo. En cuanto a la nutrición de precisión, mis compañeros me han explicado bien también. Esto principalmente es que, por ejemplo, si tengo una vaca que es A1 pero no la nutro bien, y a la cría sí, si a la madre no la he nutrido bien desde primera instancia, pues la cría tampoco va a expresar los genes adecuados. Siguiente, por favor. Ya, entonces, ya, justamente es eso, que van a editarse los biomarcadores para que puedan ser detectados a partir de leche, a partir de sangre y no tener que hacer una biopsia, por ejemplo, en algunos animales para poder identificarlo. Y eso sería todo. Y muchas gracias. Justo la parte que yo iba a preguntar, bueno, un poco de explicación, el desarrollo del tema mismo, ¿no? Que hizo la Nixa y iba a preguntar un mayor alcance sobre lo que es la epigenética, pero ya cálido. Porque esa acción, o sea, ese activar de los genes, ¿cuál es la diferencia entre epigenética y genética? Para empezar. Genética son este conjunto de características que presenta el animal individualmente del ADN. Estos van a ser mediados obviamente por la heredabilidad, que van a ser después, eso viene después, que es lo que se pasa de uno a otro, pero la epigenética lo que hace es justamente mediar estos genes que ya están preestablecidos. La epigenética va a aprender o a apagar algunos genes independientemente de la heredabilidad de cada uno. Entonces eso quiere decir que si la vaca, por ejemplo, tiene, asumiendo, 40 litros de producción diaria,
y la cría en teoría debería tener, por ejemplo, un C43. Si es que esta vaca madre no ha sido nutrida correctamente, pues la cría no va a producir 43. Si por más que se le nutra al 100%, tal vez produce 35. Entonces, esto se ve disminuido. Básicamente están relacionados, pero no significan lo mismo. La genética tiene que ver con la secuencia del ADN, que va a ser el transmisor de genes. La epigenética va a determinar qué genes van a actuar sin modificar la secuencia del ADN. ¿No? Entonces ese sistema prende y apaga, es como el sistema de electricidad. Cuando se necesita, tenemos un montón de proteínas que originan genes, ¿no? Entonces cuando se necesita, y también como está dentro del sistema de transcripción, ¿no? Entonces de acuerdo a las necesidades se van a regular. Me parece perfecto. ¿No? ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? ¿No? Chicas. Sí, en el caso de debería literalmente reducir bastante en el caso de la producción los gases de efecto invernadero, ¿no? Porque en sí con epigenética, en sí literalmente debe tener una relación directa con la disminución del efecto de los gases de invernadero. Porque si me dicen que hay mejor producción, mayor conservación de la madre, en este caso de la reproductora, no, mayor resistencia a enfermedades, también puede ser menor estrés calórico, entonces en sí va a haber mejor producción en menor tiempo. Esto sería, claro, incrementando la conversión alimenticia. Claro, si hay mejor tiempo, va a haber menor efecto de gases invernadero. Sí, porque si hay mejor conversión alimenticia, claro, hay menor necesidad de consumo de alimentos por una ¿está bien? Se está trabajando en eso, la mejora genética también se está proyectando una menor producción de glicerina, una menor producción de una mayor conversión alimenticia, pero haya una menor producción. Lo que no me quedó claro es, por ejemplo, en el caso de que me dices una hembra, una vaca que está malnutrida, ¿no? ¿La usan para reproducción? Por ejemplo, tú me estás diciendo, ¿no? En una madre que está malnutrida, le hacen la epigenética para mejorar. Yo creo que Lo que yo refería es, por ejemplo, tienes una vaca que sea A1, ya que sea la que produce mucho, por ponte el mejor producto que esté. ya. Entonces, esta vaca, ponte que ha estado criada en unas malas condiciones. Por más que has visto que sus caracteres de heredabilidad son bastante altos y la cría en teoría debería ser muy buena, si la madre no ha sido criada bien, la cría va a tener un desarrollo, por lo tanto, también sus biomarcadores los marcadores epigenómicos no se van a expresar por completo, por lo tanto va a tener una menor producción también. Por más que, en teoría, por la genómica, debería tener una buena producción. Tiene que ver más con el manejo en la etapa de gestación, más que antes, por así decirlo. Si no le das una buena nutrición a una vaca que está gestando, pues obviamente estos marcadores no se van a encender. Sí, eso es cierto. O sea, la calidad genética, la carga genética está, pero el sistema no va a funcionar, ¿no? En aras de esa demostración de la calidad genética. Ahí es donde entra la epigenética. ¿No? Porque si está asociado justamente con una mala alimentación, entonces los fenómenos metabólicos van a empezar a bloquear. La mutilación, Desubicación de las histonas, microRNAs. Histonas son proteínas, acetilación es que la cromatina van a ser como unos hilitos que van a envolver, van a ser paquetitos a las proteínas. Entonces lo que decían, la acetilación va a desenvolver esos paquetitos y lo van a encender, ¿no? Y cuando se contrae se apaga. Es como un sistema energético. Prende y apaga. Muy bien, por ahí ya estamos muy bien, entonces ya nací ahí. Sí, 20 minutos exacto. O quieren irse de frente para el examen. No, break.